Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos una semana más aquí en Resiliencia en Línea. Nuestro tema de hoy, bueno, no dejamos de tocar el asunto de lo que está sucediendo en Medio Oriente, llamado Medio Oriente, y con la intervención de Estados Unidos. Lo habíamos dicho la semana pasada, Donald Trump tuvo su desfile militar con la intención de mostrarse como un tirano, como un dictador, con un ejército poderoso a su servicio, con una súbditos a su servicio, y estaba con su cara de aburrido en un evento medio lleno, medio vacío, según se quiera ver, con butacas vacías, según se pudo ver en las imágenes, y de repente recibió el llamado de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, llamándolo, invitándolo a la guerra, a una guerra, y él pues sin más se levantó y dijo, pues esto es justamente lo que esperaba. En esto, en estos días y especialmente ayer o hoy, se ha estado hablando de la reunión de la cumbre de la OTAN, los miembros de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, organización militar en defensa de Occidente, y quieren poner como el gran personaje, el gran líder de esta reunión y del mundo, precisamente a Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Pero la verdad es que yo veo que el gran geoestratega, el gran, el maestro, el profesor de todo esto, pues es precisamente Benjamin Netanyahu, ni más ni menos que un genocida, así ya reconocido por instituciones internacionales, por países, así también mencionado, señalado por algunos países que se atreven a acusar a Benjamin Netanyahu de genocida. Y este personaje es el que le da lecciones a Donald Trump, precisamente de geopolítica. El adulto en esta sala de guerra, pues es precisamente Benjamin Netanyahu, según los hechos, porque entonces Donald Trump estaba con su aburrimiento, tal parece, en ese desfile y estaba sin que nada le funcione, nada a gran escala, en escala mundial. Eso ya lo hemos comentado en otros programas. Y resulta que cuando está en medio de ese desfile, en esos días recibe la llamada de Benjamin Netanyahu, que ya tenía listo la mesa puesta para que Donald Trump solo llegara y interviniera con el lanzamiento de un ataque militar hacia Irán, en el supuesto de que iban a destruir el arsenal nuclear o el programa nuclear de Irán. Dice que estaba cerca de tener una bomba nuclear y es un consenso en los países de Occidente, al menos de los miembros de la OTAN, que no quieren que Irán llegue a tener una bomba atómica. Y entonces todos estuvieron complacidos con la intervención de Donald Trump o de Estados Unidos. Donald Trump desde luego corrió a encabezar supuestamente a las fuerzas estratégicas de Estados Unidos, pero la verdad es que hizo exactamente lo que Benjamin Netanyahu quiso que hiciera. Todo el paquete militar, toda la intervención militar, el grueso de la intervención militar, pues la llevó a cabo Israel. En eso, pues no dudó el primer ministro de Alemania en decir, no puedo juzgar que haya hecho, que haya obrado mal el primer ministro de Israel en atacar el programa nuclear de Irán, porque no queremos que Irán tenga una arma atómica. Retomamos en unos momentos más el asunto de Alemania, que también es interesante, con este asunto de su participación en la OTAN. Y entonces tal parece que todo Occidente estuvo complacido, según los testimonios que hemos estado escuchando, porque Israel, como ellos no lo dijeron, estuviera haciendo el trabajo sucio de los países occidentales.
en contra de Irán. Irán pues respondió conforme a sus capacidades. La verdad es que no hay mucho que pensar en sus limitaciones para enfrentar a un poderío ya militar, no de Estados Unidos, sino ya de Israel, que se ha preparado para este momento. Un Israel que en estos momentos tiene la capacidad de tener varios frentes abiertos, de continuar sin cesar un solo día su genocidio en Gaza y de mantener una guerra, sostener una guerra en contra de Irán, con sorpresa, claro, con alevosía y ventaja, pero a fin de cuentas es parte de esa estrategia. Y otros ámbitos internacionales, haber bombardeado Siria a finales del año pasado también, casi todo esto en casi tiempo paralelo. Y lo que está mostrando Israel es que tiene, tal parece, recursos ilimitados, recursos económicos para andar comprando armamento y recursos limitados para estar generando su propio armamento, con el cual ha decidido lanzarse a la conquista de Medio Oriente y tal parece, como lo dijimos la semana pasada, que quiere, intenta ser una gran potencia, un imperio en ese Medio Oriente, ser la gran potencia en esa parte del mundo. Sigue necesitando de Estados Unidos para cosas como lo que acabamos de ver, una intervención directa y precisa de parte de Estados Unidos, y siguen estando de Estados Unidos precisamente para una intervención diplomática, en donde a fin de cuentas llegó Donald Trump, hizo lo que quería Benjamin Netanyahu, atacar directamente a Irán de una manera precisa, eso también hay que decirlo. Tanto Israel como Estados Unidos me parece que tuvieron el cuidado de atacar expresamente esas instalaciones militares. Y lo que pasa es que pues en estas cosas, ya ven ustedes, las bajas militares, las bajas castrenses, las bajas policiales a veces pareciera que no cuenta. Cuenta cuando hay muertes de civiles, de ciudadanos desarmados. Y entonces parece que tuvieron el cuidado, el debido cuidado para no enardecer al mundo entero con nuevas protestas en contra precisamente de esa intervención, que muchos estadounidenses no quieren, que tal parece que israelitas no quieren, aunque en su mayoría también los israelíes apoyan abiertamente y de manera importante, en proporción importante a su primer ministro por esta intervención a la Franja de Gaza y a la intervención de Israel y a la intervención de cualquiera que consideran una amenaza hacia su territorio. En este caso no fue la excepción. Se obtuvo precisamente ese cuidado de no lastimar aparentemente, al menos en cuanto a la propaganda mediática que nos llega, porque también es cierto que Israel obligó a sus periodistas asentados en Israel a no difundir noticias sobre los destrozos que hubieran sufrido a manos de los ataques de Irán. Irán, por su lado, pues sí demostró que tenía capacidad para, si lo hubiera querido, provocar más daño, pero también trató de cuidarse, me parece, en ese sentido. Lanzó una serie de misiles que yo creo que ellos mismos sabían que los iba a detener el llamado domo de hierro de Irán, de Israel, perdón, pero de repente sí disparó uno o dos misiles supersónicos o hipersónicos, una cosa así se les dice, que eran indetectables y que sí causaron blanco en Israel. Y con ello, pues también queda en entredicho si Israel estaba diciendo la verdad cuando dijo que había destruido las bases de antimisiles en el lado de Irán para no ser atacado, cuando Irán nunca dejó de lanzar sus misiles hacia territorio de Israel y después misiles hacia territorio de Qatar, uno de los aliados de Estados Unidos, una vez que Estados Unidos intervino. Entonces se ve que precisamente la capacidad de Irán sí estaba fuerte, o al menos con la capacidad de estar interviniendo militarmente, de defenderse. Seguramente los daños que se reportan de los pocos que conocemos en territorio de Israel es menos de lo que en realidad sucedió. Es más bien, es más de lo que en realidad nos dejaron ver los medios, porque esos medios estaban obligados a no divulgar lo que en realidad estaba pasando en Israel. Eso lo sabremos después, seguramente,
ya con documentales, con otros reportajes en terreno, pero por ahora solo sabemos lo que Israel ha querido que se difunda. Eh, pero me parece que también Irán se contuvo en no atacar de más. ¿Por qué? Bueno, por un lado puede ser porque sabe de su eh, rezago tecnológico militar en contra de Israel o en comparación con Israel. Y por otro lado, porque precisamente puede estar cuidando de su programa nuclear, si es que lo está sosteniendo, si es que tiene ya cerca esa bomba atómica para en dado momento utilizarla en contra de cualquier enemigo, no solo de Israel. Em, pero tal parece que se contuvo, que dijo, vamos, estamos dispuestos a ser bombardeados, básicamente, eh, pero vamos a vender cara a la... No es que vamos a vender cara, vamos a simular que vendimos cara precisamente en nuestra rendición, en donde ninguno de los tres actores que actuaron en esta guerra se dice vencidos, se dicen más bien vencedores cada uno. A fin de cuentas, los tres países involucrados, Israel, Irán y Estados Unidos, aceptaron un cese el fuego. Pero ¿quiénes son ganadores, perdedores? Me parece. Israel es el gran ganador. Me parece que sí quedó demostrado finalmente, con su poder mediático, con su poder militar, preparado para esto por décadas y con los objetivos que buscaba. Él dice que por fin acabó con todo el programa nuclear de Irán. Ojalá que no se nos olvide esto, las propias palabras del mismo primer ministro, porque siempre está diciendo que Irán está cerca de tener una bomba atómica y lleva décadas diciendo esto. Y la verdad es que no nos queda claro si Irán las tiene o no, si tiene ese armamento atómico o no. El gran ganador, como sea, sí es Israel. El perdedor, pues desde luego es Irán, porque sí se vio afectado, sí se vio agredido de manera importante y no opuso mayor resistencia. Insisto, no sé si por sus propios intereses que esté protegiendo, intereses que pues no necesariamente nos vamos a enterar cuáles fueron los que cuidaron, cuál es exactamente la estrategia. Sí intentó mostrar que se defendía también para mostrarle a sus ciudadanos que los estaba defendiendo. Sí atacó Qatar, pero también fue de manera simbólica, tal parece que incluso avisó con tiempo de antelación y se lo avisó al propio Estados Unidos, vamos a atacar a Qatar. Y todo pareciera que es a fin de cuentas parte de un acuerdo previo, incluso previo a la intervención de Estados Unidos. Ahorita regresamos a este asunto porque estamos hablando de ganadores y perdedores. Ganadores entonces Israel, perdedor Irán, y el que quedó como el empleado del mes, pues es precisamente Donald Trump, porque hizo exactamente lo que Benjamin Netanyahu quería que hiciera en esta intervención, en esta estrategia. Y vimos a un Benjamin Netanyahu dando un mensaje internacional, agradeciéndole a Donald Trump por su liderazgo, en fin, dándole por su lado. Y tal parece que todo el mundo está decidiendo en estos momentos, al menos en esta cumbre de la OTAN, darle por su lado al presidente Donald Trump, hacer como que él es el líder, él fue el salvador. Incluso por ahí hay unas voces de republicanos del partido de Donald Trump diciendo que merecería el premio Nobel de la Paz, válgame, válgame. Eh, pero en realidad es que fue solo un empleado de Benjamin Netanyahu. El gran geoestratega en todo esto fue Benjamin Netanyahu, con todo y que es un genocida, o gracias a que es un estratega de geopolítica, pues se da el gusto de ser genocida y va a contar además con apoyo de Occidente para que que continúe así, como dicen los europeos, haciendo el trabajo sucio para los europeos. Es un paria, pero es un paria, es nuestro paria, es un paria que a fin de cuentas salvaguarda nuestros intereses. Em, Vamos a ver si esto no detona después, hablando de Israel, en que le guste la ambición más de por sí y quiere intentar ser una hegemonía regional que incluya Europa. Eso ya se verá no mucho tiempo después, pero a lo mejor estamos viendo el nacimiento ya precisamente de una gran
eh, más que potencia, un imperio regional que quiera más y más, como todo país imperialista. En conocimiento de geopolítica, pues se saben desde principios del siglo XX, de cuando se empezaron a hacer estas estrategias de geopolítica, estos manuscritos de geopolítica, que un Estado crece y prevalece, o crece para prevalecer, y trata de exterminar a los, o controlar a los estados-nación más débiles. Y en cambio los estados que no crecen, pues tienden a ser dominados y controlados, incluso a veces extintos por las potencias más fuertes, los peces más fuertes, digámoslo así, a partir de una teoría darwiniana en este caso aplicada como social darwinismo en lo que respecta al control o las relaciones entre estados. Ya veremos esa parte. Pero Israel hizo en estos momentos que Donald Trump actuara en esta guerra, y el gran líder no reconocido públicamente es precisamente Benjamin Netanyahu, eh, pero a quien le aplauden, no sé por qué, bueno, sí sabemos por qué, ¿verdad? Una gran hipocresía, pero a quien le aplauden, como en toda película hollywoodense, es a Estados Unidos y es a Donald Trump, porque Donald Trump quiere ser así, alabado como el gran eh, tirano, el gran dictador, y ahora como el gran salvador de la paz en Medio Oriente. Y por eso se enojó tanto cuando vio que Israel ahí iba de nuevo con sus aviones hacia el territorio de Irán, y, y dijo una palabra en inglés fuerte, que algo así en términos suaves: ¿qué carajos está haciendo Israel? Regresen sus aviones. Y es un exabrupto porque pues era evidente que quien lleva el control de esta operación militar es precisamente Benjamin Netanyahu. Pero siendo Benjamin Netanyahu un aliado fiel, leal a Estados Unidos, pues hizo caso de ese exabrupto y regresó a sus aviones para que finalmente ya quedara establecida la paz. Es tanta la necesidad de Donald Trump de quedar como ese gran líder de esta negociación, de esta pacificación de Medio Oriente, que nos dijo: y a esta guerra le pueden llamar la guerra de los 12 días. Bueno, hasta nos dice cómo llamarle a esta guerra, la guerra de los 12 días, y la verdad es que por lo demás no estoy escuchando que medios de comunicación se le llame como la guerra de los 12 días. Pues si no es a antojo de una persona como Donald Trump. En fin, esa es la necesidad de Donald Trump de querer tener los reflectores. Ya le agarraron el modo, me parece, los países europeos, en este caso, que están reunidos en la reunión de la OTAN, en la cumbre de la OTAN, y están apapachándolo, ¿cómo se diría? Le concedieron ese 5% de presupuesto de cada nación miembro para armarse. Y esta es la otra parte interesante respecto de la posición de Alemania. Por un lado, Alemania también de manera hipócrita, en un momento diciendo ya no hay manera de justificar a fin de cuentas el genocidio en Gaza, y ahora aplaudiendo precisamente lo que hace Israel. Y es que a final de cuentas es su aliado, y a final de cuentas van a aplaudir y van a respaldar el genocidio y cualquier intervención de Israel hacia cualquier parte que así se lo proponga Israel, con el pretexto de que tienen derecho a, a defenderse cuando la nación que ha estado atacando a estos territorios de Medio Oriente es precisamente Israel, no los demás países hacia Israel, al menos en estas fechas recientes. Es Israel quien está atacando deliberadamente con sus guerras preventivas a estos territorios. Gaza, ahora Irán, Siria hace poco también, y a todo aquel territorio que considere que es una amenaza para su seguridad nacional, para su existencia, para su supervivencia. Pero además, Alemania, ya también públicamente a través de su primer ministro, está diciendo que Alemania quiere ser ahora una potencia militar en la región. ¿En cuál región? En la europea. Dice, y también ya sin quedarse sin falsas modestias, dice que es el país,
la potencia económica más fuerte de Europa y que ahora pues van a ser la potencia militar también de Europa, que en consecuencia al ser la economía más fuerte de Europa van a ser ahora la potencia militar más fuerte. Me parece que precisamente Alemania después, pero mucho después de la Segunda Guerra Mundial, quiso vivir con un ejército más bien de defensa. Estados Unidos también, dado que ganó la Segunda Guerra Mundial, pues se tomó el papel de defensor de los europeos, incluido Alemania, y no permitía que se armaran los países europeos. Ahora, con toda esta lógica en donde Donald Trump obliga a que inviertan más los europeos, pues Alemania dice, pues, hola, nos gusta la idea, pero además no solo vamos a aportar más, sino que vamos a ser la primer potencia militar en Europa. Los riesgos que implica, ¿verdad? Porque tenemos entonces que Alemania quiere pasar de ser un país pacifista desde la Segunda Guerra Mundial, ahora abiertamente militarista, una política militarista. Yo no sé si intervencionista, pero por ahora sí está aspirando a ser militarista como fuerza militar regional. Y desde luego parte de su competencia a la que aspira, eso no lo dice, pero es evidente, es dejar de depender del apoyo militar de Estados Unidos y pasar a otra cosa de a poco. Esto precisamente es uno de los errores que ha tenido Donald Trump por todo este maltrato que ha tenido hacia los europeos y especialmente hacia Alemania. Y ellos dicen, bueno, entonces se acaba esto, se acaba la confianza militar hacia Estados Unidos y ya que nos das el pie, pues entonces te vamos a tomar la palabra y nos vamos a armar militarmente hablando. Bueno, pues vamos a terminar esta opinión por hoy. ¿Qué pasa en México? Bueno, en México, lamentablemente para Medio Oriente, lamentablemente para los iraníes, México dejó de ser el costal preferido de Donald Trump para estar golpeteando, para estarse mostrando como el bravucón. No dudo que entre sus ideas Donald Trump le hubiera gustado una intervención militar en México, no hacia el Estado mexicano, ¿verdad? Sino a los que él denomina grupos terroristas en México, y esos son los narcotraficantes. Por ahí lanzar algún ataque preciso en contra de cualquier cartel mexicano y mostrar precisamente esa caradura que quiere reflejar. Ya tuvo ese desahogo lejos de aquí. México por ahora está tranquilo. México sigue con su revolución ideológica, su transformación. De a poco continúan las reformas institucionales. Ahora está hablando de una reforma electoral que viene, una reforma electoral y otras reformas que continúan en México. Tuvimos ese respiro, toda esta situación nos dio un respiro para continuar con nuestra agenda interna, para que la presidenta continuara con su agenda interna. Y por lo demás, pues me parece que los temas, no hay mayor tema que señalar. La prensa nacional ahora está con que hay una amenaza hacia la libertad de expresión. Bueno, nada nuevo respecto de su agenda. Bien, pues yo les agradezco mucho que nos permitan estar llegando con estos puntos de vista a través de Código Libre. Le agradezco mucho a Felipe, a Carla, a Gerardo, que nos siguen permitiendo llegar con ustedes y desde luego muchas gracias a ustedes, que aquí continuamos, ya nos estamos aproximando de a poco al 6º año de Resiliencia en Línea. Falta, eso va a ser en septiembre, pero me refiero al tiempo que nos han permitido estar ustedes con nosotros. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima. Gracias. Código Libre